Primera de Corintios 15, ¿dónde está la victoria de la muerte? Pablo argumenta sobre la resurrección. Entre los corintios había quienes decían que no hay resurrección de los muertos. Y Pablo va a dar las razones por las cuales hay resurrección. Describirá cuándo sucederá la resurrección y finalmente describirá la naturaleza de esa resurrección y cómo es que ésta sucederá. Vamos por parte. Los primeros versículos hablan de un hecho innegable, que Cristo estuvo con sus discípulos. Y eso es un ejemplo y una ilustración y una prueba, la prueba más firme de la resurrección. Él estuvo con los discípulos. En este capítulo encontramos que Pablo inicia su argumentación sobre la importancia de la resurrección, describiendo lo innegable, a saber, lo que los discípulos vivieron y experimentaron tras la muerte de Jesús. En ese sentido, el primer argumento de Pablo es la experiencia directa con Cristo. Pablo sostiene que Cristo después de morir resucitó al tercer día, se le apareció a Cefas y después los 12, y en otra ocasión el Cristo resucitado se le apareció a más de 500, y también se apareció estando en el camino a Damasco, en su propia experiencia. Esto significa que Cristo resucitó, había testigos suficientes, por tal motivo era innegable que Cristo tras su muerte estuvo vivo. La explicación, su resurrección. Luego de esta argumentación, Pablo va a mostrar por qué es importante entender la resurrección de Cristo. El apóstol dice, el Cristo resucitado es primicia de lo que murieron. Y si Cristo es la primicia, quiere decir que entonces van a venir otros, a saber, la resurrección de todos los creyentes al momento de su venida. Este argumento es importante porque nos permite entender que la esperanza de la vida eterna es real, es vivificante. Si la resurrección no existe y algunos creyentes ya murieron, entonces no hay esperanza para ellos. Sin embargo, siendo que Cristo resucitó, entonces los creyentes que ya descansan en las promesas del Señor resucitarán al final de la historia. Y esa promesa se hace extensiva a cualquiera que creyendo en Cristo a través de todos los tiempos. Finalmente, Pablo habla de lo que implica la esperanza de la resurrección. No es simplemente volver a la vida, sino que es iniciar la vida eterna de una nueva manera. Pablo refiere a la pregunta, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? La respuesta que él provee es la siguiente, resucitarán en incorrupción, dice el versículo 42. Resucitarán en gloria, en poder, dice el versículo 43. Resucitarán en un cuerpo espiritual, dice el versículo 44. Nos traerá una nueva realidad, ya que la carne y sangre, es decir, la naturaleza humana, como la conocemos, no puede heredar el reino de Dios. Se trata de una transformación gloriosa. Sucederá al momento de la venida del Señor, cuando suene la trompeta, cuando los justos vivos sean transformados, cuando los que descansan en el Señor sean resucitados para vestirse de inmortalidad. La resurrección de los redimidos traerá finalmente la destrucción de la muerte, se declarará la victoria de la vida que es en Cristo Jesús. Maravillosa promesa para enfrentar hoy el dolor y el sufrimiento de la separación y para confiar seguros en que habrá una vida para siempre con el Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, por la segura promesa de la resurrección. Gracias por tu mensaje. Gracias porque Cristo resucitó, porque se apareció a muchos, porque su resurrección es garantía de la resurrección de todos aquellos que confían en ti. Para quienes hoy sufren la pérdida de un ser querido, coloca consuelo en tu abrazo al amparo de tus promesas. Y a todos danos la seguridad
de un pronto reencuentro y de una vida para siempre contigo. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, un abrazo. Hasta mañana, si Dios quiere.